1081, año clave para los cruzados, dice Balduino. El rey leproso de Jerusalén acaba de sufrir una gran derrota en la batalla de Mahayún, infligida por su gran enemigo, el sultán Saladino. Como resultado, Saladino toma el castillo fronterizo de Balduino en el vado de Jacob. Mientras tanto, la lepra de Balduino empeora y su enemigo gana poder. ¿Resistirá el rey leproso la fuerza creciente de Saladino antes de que su cuerpo le falle? El historiador Malcolm Barber afirma que 1980 es visto como un punto clave en la historia real de las cruzadas. Comenzaremos aquí mientras continuamos examinando la vida de Balduino IV, el heroico rey leproso de Jerusalén. La destrucción del castillo en el vado de Jacob fue devastadora, pero a inicios del año 80 preocupaba más la salud del rey Balduino IV. La lepra del rey empeoraba, aumentaban sus discapacidades y solo tenía 19 años. Temía morir y buscaba asegurar el futuro del reino. Para lograrlo, Balduino buscó un esposo adecuado para su hermana y heredera, la princesa Sibila. Hasta ahora no había tenido éxito, ni siquiera proponiendo matrimonio a los principales nobles de Francia. Sin embargo, Sibila sentía afecto por un joven caballero poitevino ya en la corte, Guy de Lusignan. Guy tenía buenas conexiones. Su hermano mayor, Emory, futuro condestable de Jerusalén, era aliado de la madre del rey Balduino. Agnes sugirió a Guy como pretendiente para la princesa. Años de negociaciones con las principales casas nobles de Francia no habían producido un esposo, pero Guy ya estaba en Jerusalén y provenía de un linaje orgulloso de cruzados comprometidos. Era joven, saludable y un caballero. Además, Sibila ya se interesaba en él. Balduino confiaba en su madre y siguió su consejo. Guillermo de Tiro desaprobaba el matrimonio. Él escribe: pero sin pensar que tanta prisa lo arruina todo. El rey, por razones propias, de repente casó a su hermana con un joven de rango bastante bueno, Guy de Lusignan, hijo de Hugo el Moreno de la diócesis de Poitiers. La decisión de Balduino de casar a su hermana con Guy sorprendió a la alta corte. Era difícil hallar esposo para Sibila, pues ya tenía un hijo, el príncipe Balduino, de 3 años y heredero al trono. Quien se casara con Sibila debía aceptar que era improbable que sus hijos heredaran el reino. Balduino no tomó esta decisión apresuradamente. El rey leproso sabía que Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía conspiraban para tomar el poder en Jerusalén. Raimundo y Bohemundo planeaban casar a Sibila con alguien elegido por ellos. Además, el padre de Guy era vasallo de Enrique II, el rey angevino de Inglaterra. Balduino descendía de los angevinos y el rey Enrique se volvía el gobernante más poderoso de Occidente. Al elegir un esposo para Sibila del bando angevino, Balduino esperaba aumentar el interés de Enrique II en el reino cruzado. La idea popular de hoy en día de que Sibila era una chica tonta enamorada, Guy, un recién llegado torpe, y Balduino, un rey enfermo engañado por su madre manipuladora, no resiste el escrutinio histórico. La decisión de Balduino refleja consideración. Su hermana, Sibila, había sido educada para gobernar, y el hermano de Guy, Amalarico, había sido un servidor eficaz y útil de la corona. Sin embargo, Balduino eventualmente lamentaría su elección de cuñado. Antes del año 80 no existían divisiones serias dentro del reino. La conspiración de Raimundo y Bohemundo, junto con la boda de Sibila y Guido, profundizó la división en la élite del reino. Estaban el rey Balduino, su madre, su tío Joselino, Sibila, Guido y Renaud de Chatillon, básicamente la facción materna del rey. Bohemundo III, Raimundo III, la familia Ibelín y la reina viuda María Comnena representaban a los parientes paternos del rey. El rey Balduino era muy consciente de esta división y sabía que amenazaba la existencia misma de su reino. Decidí quedarme en el cargo hasta superar la división.
finales de la primavera del año 80, el rey Balduino pidió una tregua de 2 años a Saladino. Saladino aceptó con gusto, pues deseaba frenar el creciente poder de los turcos selyúcidas liderados por el sultán İlich Arslan II. Saladino también estaba ansioso por evitar atraer la intervención del emperador bizantino Manuel. Mientras tanto, Balduino trabajó para estabilizar la situación dentro de su reino, para evitar que sus rivales promovieran a su hermana menor, Isabel, como heredera alternativa a Sibila y Guy. El rey comprometió a Isabel con Humphrey IV de Torón, hijo de 15 años del difunto condestable, en octubre del 80. El matrimonio no podía llevarse a cabo hasta que Isabel cumpliera 12 años, así que la pequeña princesa fue enviada a vivir a la fortaleza fronteriza de Quérac con su futura suegra, Estefanía de Milly, esposa de Renaud de Chatillon. Aquí, Isabel estaría seguramente bajo el poder de la facción del rey. Fue en esta época cuando el nuevo gran maestre templario llegó a Jerusalén, Arnoldo de Toroja, veterano catalán de las cruzadas en España. Arnoldo había sido el candidato del Papa Alejandro III, quien estaba preocupado por Tierra Santa y quería a un hombre independiente pero experimentado a cargo de los templarios. Por estas fechas murió el emperador bizantino Manuel. Guillermo de Tiro escribe sobre él. El ilustre emperador de Constantinopla de inmortal memoria, el más generoso de todos los príncipes de la tierra, dejó a un lado la carga de la carne y entregó su alma al cielo. Su memoria siempre será bendecida por toda la Asamblea de los Santos, por sus limosnas y generosas donaciones. Balduino siguió fortaleciendo su reino en 81, asoció a Sibila y a Guy consigo mismo en los edictos reales, reforzando su estatus como herederos al trono. Al acercarse el fin de la tregua con Saladino, la alta corte intentó reparar las divisiones entre el rey Balduino y el conde Raimundo III. El rey accedió si Raimundo se reconciliaba con Guy de Lusignan. El conde aceptó los términos y Guy y Raimundo ocuparon juntos su lugar en la alta corte. El peligroso faccionalismo parecía superado. A pesar de su enfermedad, Balduino gobernaba eficazmente, pero Guy de Lusignan seguía siendo impopular entre muchos nobles importantes. La tregua con Saladino terminaría en mayo 82. En los últimos 2 años, Saladino se enfocó en frenar a los turcos selyúcidas y fortalecer su marina. Ahora tenía unas 30 a 40 galeras de guerra. En noviembre del 81, As-Salih, el príncipe Zengida de Alepo, cayó enfermo antes de morir en diciembre. Nombró a su primo Is ad-Din de Mosul como heredero, esperando que Alepo y Mosul juntos impidieran que Saladino siguiera debilitando el territorio zengida. Ibn al-Athir registra la muerte del príncipe. Cuando ya no tenía esperanza, convocó a los emires y a todas las tropas y les ordenó entregar Alepo a su primo As al-Din y les hizo jurar que así lo harían. Dijo: ustedes saben que Saladino ha tomado toda Siria excepto lo que yo tengo. Si Saladino toma Alepo, nuestra familia no podrá resistirle en ningún lugar. Pero si le entrego la ciudad a As-al-Din, él podrá mantenerla con sus grandes ejércitos y tierras. Al saber que As-Salih está por morir, Salah ad-Din, que estaba en Egipto, ordenó a su sobrino Faruk Shah, gobernador de Damasco, marchar con su ejército y evitar que Is ad-Din tomara el poder en Alepo. Renaud de Chatillon también seguía atento a lo que ocurría en Alepo para frustrar los planes de Salah ad-Din. Reinaldo lideró una incursión desde Transjordania al desierto de Arabia, saqueando y asaltando caravanas. Faruk Shah debió liderar a sus tropas contra Reinaldo, quien se retiró ante el avance de Damasco. Ibn al-Athir registró su impresión. El príncipe Reinaldo, señor de Kirak, uno de los francos más diabólicos y el más hostil hacia los musulmanes, se había preparado para una campaña. Reunió a sus tropas y a todos los que pudo juntar y decidió marchar por tierra hacia Tarik y de ahí a Medina, la ciudad del profeta. Que Alá lo bendiga y le dé paz para controlar esas regiones augustas.
La incursión de Reynolds evitó que Faruk Shah obedeciera a Saladino y ocupara Alepo, permitiendo que Izz ad-Din de Mosul llegara y asumiera el gobierno sin problemas. Indudablemente esto fue un gran revés para Saladino, quien perdió la oportunidad de obtener su premio más deseado en Siria. Las incursiones de Reynolds atemorizaron el camino de los peregrinos entre la Meca y Damasco, permitiendo al señor de Kerak interceptar las comunicaciones de Saladino desde Egipto. Ibn al-Athir probablemente estaba equivocado. Reynald quería conquistar esas regiones, pero eso superaba los recursos de la frontera. El señor y Reynolds llevaron solo una pequeña caballería. La incursión de Reynolds buscaba causar impacto psicológico. Reynald quería demostrar que Saladino no podía proteger los caminos de los peregrinos y también quería socavar la afirmación del sultán de que él era el campeón del Islam. Esto fue más vergonzoso para Saladino, pues estaba en guerra para destruir a los zengidas, uno de los grandes poderes musulmanes de Siria. La familia de Nur ad-Din, quien había sido un campeón indiscutible en la lucha contra los cruzados. Las acciones de Reinaldo muestran su entendimiento de la política en la Siria musulmana. Buscaba debilitar a Saladino desacreditándolo entre sus compañeros musulmanes. La incursión de Reinaldo ocurrió mientras seguía la tregua entre Saladino y el reino de Jerusalén. Saladino también intervino en la transferencia legal de poder entre príncipes zengidas. La conservación del dominio zengida en Alepo era crucial para los estados cruzados. Reinaldo afirmó que Saladino rompía la tregua. Acusó al sultán de mover tropas y armas desde Egipto. Saladino se quejó ante el rey Balduino sobre la incursión de Reinaldo. Balduino reconoció la violación de la tregua. Esto suele verse como prueba de que Reinaldo era un señor renegado. Historiadores como Bernardo Hamilton han reevaluado y sostienen que Reinaldo no habría actuado sin la aprobación de Balduino. La incursión de Reinaldo coincidía con la política de Balduino de impedir que Saladino controlara Alepo, según Bernardo Hamilton. Saladino en realidad no quería renovar la tregua. En la primavera del 82, una embarcación cristiana de Apulia naufragó cerca de Damieta, y él se apoderó de la carga y encarceló a los 1.676 pasajeros. Ambos bandos reconocieron que la tregua solo podía ser temporal. Saladino había dejado claro desde hacía mucho tiempo que tenía la intención de destruir eventualmente el reino cruzado. Él argumentó ante el califa abasí que justificaba sus campañas contra los zengíes para unir al Islam bajo su bandera. Para la guerra final contra los cruzados, Salah ad-Din decidió regresar a Damasco para asegurar sus comunicaciones con Egipto y lanzar una campaña contra Jerusalén. El 11 de mayo, el sultán salió del Cairo con su ejército. En respuesta, Balduino reunió a su ejército en Jerusalén. Reinaldo argumentó que el ejército cristiano debía marchar hacia Kerak para bloquear el avance de Salah ad-Din. El rey Balduino aceptó. Mientras el rey leproso avanzaba a Transjordania, Salah ad-Din saqueó la zona cerca de la fortaleza de Montreal y luego marchó a Kerak. El ejército cristiano protegía los campos de maíz y evitó la batalla. Salah ad-Din también prefirió evitar el riesgo de una batalla y se retiró a su castillo de Al-Azhar en el desierto sirio. Para el 2 de junio, Salah ad-Din ya estaba en Damasco. Aquí recibió noticias importantes de Constantinopla. Un noble bizantino llamado Andrónico Comneno había liderado una revuelta en la capital, lo que resultó en la masacre de los habitantes francos de la ciudad. El motín en Constantinopla había sido tan brutal que el hospital de San Juan fue saqueado y los habitantes enfermos asesinados. Andrónico asesinó a los miembros restantes de la familia real que apoyaban a los estados cruzados, incluida María, viuda del emperador Manuel y de origen franco. Andrónico adoptó ahora una política estrictamente hostil hacia el reino de Jerusalén. Guillermo de Tiro escribe esto sobre Andrónico. Un primo del difunto emperador era falso y malvado, siempre desleal al imperio y siempre activo sembrando las semillas de la rebelión. Saladino ahora podía lanzar una invasión total al reino cruzado
sin ningún temor de que los bizantinos intervinieran. El 13 de julio de 1182, el sultán envió una fuerza para sitiar el castillo franco de Bet San en el sur de Galilea. El cronista árabe Ibn al-Athir describe la acción. Tras llegar a Damasco, Saladino y sus tropas descansaron y se recuperaron algunos días. Luego marchó hacia territorio franco y se dirigió a Tiberíades, en cuyas cercanías acampó. Él instaló sus tiendas en Okawana, junto al Jordán. Los francos llegaron con sus tropas y pararon en Tiberíades. Salah ad-Din envió a su sobrino Faruk Shah a Bet San, donde entró por la fuerza, saqueó, mató y esclavizó. Él arrasó la depresión del Jordán con una incursión de gran alcance que sembró muerte y cautiverio entre los habitantes. Balduino reunió al ejército cristiano en Safaria y marchó para socorrer a Bet San. Los cruzados se enfrentaron al ejército de Saladino cerca de Leforbele, sureste de Galilea, el 15 de julio, octavo aniversario de la coronación de Balduino, según Guillermo de Tiro. Allí contemplaron las fuerzas de Saladino, extendiéndose por todos lados, en un número mucho mayor del que jamás habían visto antes. Los comandantes veteranos afirmaron que desde la llegada de los latinos a Siria, nunca habían visto un despliegue enemigo tan poderoso. En pleno verano y bajo un calor intenso, el rey Balduino, enfermo, comandaba desde su silla. Los ejércitos chocaron y la lucha fue feroz. Los cruzados eran minoría, solo con unos 700 caballeros pesados. Guillermo de Tiro dice que en esa batalla, pocos de nuestros caballeros cayeron y casi fueron recibidos entre los santos, pero muchos de la infantería perecieron. La pérdida del enemigo fue mucho mayor. Algunos de sus principales líderes también cayeron, una catástrofe que provocó que el enemigo abandonara el campo de batalla. Consternados, Salah ad-Din fue derrotado y huyó cruzando el Jordán. Para Balduino, la batalla de Leforbalay no fue tan victoriosa como Mongisad. Pero una vez más, el intento de Salah ad-Din de destruir el reino había sido frustrado, y una vez más, la resistencia de Balduino fue crucial. El liderazgo de Balduino fue clave para unir, pues seguían las tensiones entre Raimundo III y Guy de Lusignan. Salah ad-Din aún no había terminado. Tras perder en Forbel, Salah ad-Din lanzó un ataque junto a Beirut, la ciudad portuaria cruzada más débil según Ibn al-Athir. Desde Damasco, Salah ad-Din fue a Beirut y devastó sus alrededores, ordenando a la flota egipcia navegar hacia ahí. Ellos sitiaron y atacaron la región. Salah ad-Din llegó, se unió y saqueó lo que la flota no tomó. Sitiaron Beirut durante varios días, con la intención de perseverar hasta tomarla. Un destacamento egipcio liderado por al-Adil, hermano de Salah ad-Din, atacó el sur del reino cristiano, saqueando zonas cercanas a Gaza y Ascalón. La noticia de la amenaza llegó al rey Balduino IV, quien se mantuvo calmado y notó que el sultán buscaba dividir su ejército. Balduino decidió proteger Beirut y no intervenir en el sur, porque las partidas de saqueo egipcias del sultán no lograban mucho allí. Balduino hizo de Tiro la base de su ejército. Los puertos de Arca y Tiro albergaban refugiados italianos de la masacre de latinos en Constantinopla ese año, y Balduino reclutó muchos barcos italianos para la lucha. La guarnición en Beirut luchó valiente. Al saber que Balduino venía con su ejército, Saladino levantó el asedio y se retiró. Saladino no logró tomar Beirut, pero su ataque había causado graves daños a los recursos económicos del reino cruzado. El sultán fue al norte de Siria al final del verano para luchar contra los zengíes. Los cruzados estaban alarmados porque Saladino no buscó tregua debido a la situación en Constantinopla. Sin apoyo bizantino, los francos no podían invadir Egipto y Saladino lo sabía. En septiembre, Saladino cruzó el Éufrates hacia territorio zengida y conquistó Harán, Edesa, Raqqa y Nisbin para noviembre. Estaba acampado fuera de Mosul. Ese verano, los zéngidas se aliaron con el rey Balduino IV
y en apoyo a sus aliados musulmanes, el rey leproso saqueó las tierras de Saladino cerca de Damasco. Iba acompañado por el conde Raimundo III, una señal de la creciente armonía en el campamento cruzado. Las guarniciones de Saladino no resistieron y los francos quemaron cultivos y aldeas libremente. Como el año pasado, la política franca buscaba evitar que Saladino aumentara su poder en el norte de Siria. En diciembre, Saladino asediaba Mosul y el rey y el conde Raimundo realizaban incursiones conjuntas en sus tierras. Raimundo atacó cerca de Bosra y Balduino saqueó cerca de Damasco. Ninguna incursión fue importante, pero mantuvieron presión sobre Saladino mientras él estaba ocupado en el asedio de Mosul. Las incursiones permitieron a los cruzados confirmar que no habían llegado nuevas fuerzas ayubíes a Damasco desde septiembre. Esto cobra sentido por las acciones próximas de Raynald de Chatillon. Esto sería recordado como una de las jugadas más audaces de la guerra entre Saladino y el rey leproso. Ahora veremos los últimos años del reinado de Balduino, cuando Raynald de Chatillon destacó. Por su agresividad, el rey leproso perdió la fe en Sibila y su esposo Guy. Mientras tanto, la amenaza de Saladino crecía, pues el sultán lograría una de sus conquistas más anheladas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para descubrir qué sucede después. Apoya mi trabajo uniéndote a mí en Patreon, donde publico contenido exclusivo, material adicional y mucho más. Haz clic en el enlace de Patreon en pantalla o en la descripción para Real Crusades History.